Shalom amigos, buenas noches. Bienvenidos al estudio. Vamos a estudiar el día de hoy un tema interesante que tiene que ver con los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? ¿Quiénes son las diaconisas? ¿Por qué aparecieron? ¿Cuál fue la necesidad de que ellos aparezcan en el contexto bíblico? Entonces es un tema que es bien interesante. Y vamos a partir obviamente del capítulo 6 del libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, o se les conoce también como los Actos de los Apóstoles, Actos o Hechos de los Apóstoles, ¿no es cierto? Entonces el tema de hoy, los diáconos, ¿quiénes son? Bueno, en las escrituras se mencionan varios oficios. Ustedes saben, por ejemplo, aparece el primer sumo sacerdote que era Melquisedec, el rey de Salem. Melquisedec no es un nombre, es un título que significa rey de Salem. Después aparece el Cohen Gadol, aparece Aarón, que era el primer Cohen Gadol en el tabernáculo. Después aparecen los levitas, ayudantes del Cohen Gadol. Después aparecen en la diáspora los escribas. Con el tiempo van a aparecer los rabinos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces van apareciendo ciertos oficios que están mencionados en la Biblia, algunos y otros no. Shalom para Fabián, que ya está conectado en el estudio, ¿no? Entonces en el Brit Hadashah, Pacto Renovado o Nuevo Testamento, aparecen obviamente para edificar el cuerpo de Yeshua o el cuerpo de Cristo, como dicen las versiones. Aparecen varios ministerios que son los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros, los profetas. Sin embargo, en Actos de los Apóstoles va a aparecer un oficio que es bien interesante, muy necesario en las congregaciones, que justamente son los diáconos, ¿no? Entonces, en el capítulo 6 del libro de los Hechos se nos menciona lo siguiente: por aquellos días, creciendo el número de los discípulos, se suscitó una queja de los judíos griegos contra los judíos hebreos o nacidos en el país, porque no se hacía caso de sus viudas en el servicio o distribución del sustento diario, ¿no es cierto? Entonces, hay que aclarar un poquito esto, que en aquellos días el mensaje ya de Yeshua estaba siendo predicado tanto por los apóstoles en Jerusalén, en Samaria. Hubieron evangelistas muy buenos también, algunos que estaban ya predicando. Se sabe por la Didache, que es un escrito posiblemente del año 70 o 90 después de Cristo, sobre estos predicadores itinerantes que habían. Entonces las comunidades iban creciendo, o sea, las comunidades no paraban. El mensaje de Yeshua iba avanzando por el mundo poco a poco, conocido de la época. Entonces en Jerusalén va a suceder algo bien interesante, ¿no es cierto? Algo súper interesante, porque creció, dice, el número de los discípulos y hubo una tremenda queja de los judíos griegos, ¿no es cierto? Y ya vemos congregaciones donde tenían sus problemas, tenían sus quejas, y obviamente era por asuntos internos, no era con gente que no creía en Yeshua, eran con las mismas personas que estaban en las congregaciones. Entonces, estos judíos griegos o judíos helenos, se les menciona así, porque aunque eran de sangre judía, ascendencia judía, tanto de la tribu de Judá como de Benjamín, y en algunos casos de las otras tribus, que algunos regresaron a Jerusalén en ese tiempo, de igual manera pasaban a ser judíos. Entonces ellos abrazaron mucho un poco lo que es la cultura griega, ¿no es cierto? La cultura griega o la cultura helena. Entonces era muy normal a un judío decirle judío griego si es que le gustaba mucho la cultura griega, aunque sea circuncidado al 8º día, conforme lo mandaba la Torá, si era ascendiente de Abraham. O entonces, aunque guarde el Shabbat, guarde las fiestas, habían judíos que practicaban todo eso. Sin embargo, ellos también les gustaba la cultura griega, Entonces, estos judíos griegos o helenos
dice que se quejaron ante los apóstoles contra los judíos hebreos. ¿Cuáles son los judíos hebreos? También son judíos de sangre, obviamente, pero que rechazaban en gran parte la cultura griega, la cultura helena, seguían guardando la halajá hebrea, entonces chocaban. Y obviamente en Israel algo muy común hasta el día de hoy es, por ejemplo, recoger diezmos para los pobres, ofrendas para los pobres. De hecho, en la Torá se menciona 3 o 4 tipos de diezmos, ¿no es cierto? Uno era para los levitas, otro era para las fiestas y otro diezmo era para los pobres, para los necesitados. Y también había y hay la sedaká, ¿no? Que quiere decir buenas acciones, buenas obras. Entonces, se recogía en la congregación de Jerusalén al estilo de Israel, se recogía lo que es los diezmos, las ofrendas para las viudas, para los huérfanos, para los que estaban sin trabajo, etc. Entonces, en la repartición dice que los griegos, judíos griegos, pensaban o veían que los judíos hebreos o nacidos en Israel, dice, no se hacía caso de sus viudas en el servicio de la distribución del sustento diario, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver que había una diferencia. La congregación, imagínense, en Israel, en Jerusalén, estaba ahí en su apogeo. Iban muchos judíos creyendo en Yeshua, tanto judíos que practicaban todo lo hebreo, tanto judíos como heleno que practicaban lo hebreo, pero también les gustaba mucho la cultura griega. Recuerden que cuando Alejandro Magno entra a conquistar con sus 4 generales el mundo conocido de la época, incluyendo Israel, el reino del sur, Judá y Benjamín, obviamente él iba imponiendo su cultura, iba imponiendo el idioma, las costumbres, e iba helenizando, y muchos judíos, aunque eran judíos de sangre, de guardar el Shabbat, de guardar las fiestas, les gustaba ciertas prácticas helenas como los deportes, como el teatro, las olimpiadas, etc. Estudiar a los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Entonces, creyeron en Yeshua estos 2 tipos de judíos, creyeron en Yeshua, se congregaban en Jerusalén, pero había un problema. El momento que iban a distribuir, como era costumbre en Israel y hasta el día de hoy lo es, las ofrendas para las viudas, para los huérfanos, daban prioridad a la congregación de Jerusalén, o en otras palabras, a los que practicaban el judaísmo 100%, ¿no es cierto? Entonces es interesante ver cómo entre 2 grupos judíos, aquí se menciona en Hechos capítulo 6, verso 1, ya había un problema en la distribución, ¿no es cierto?, del sustento diario. Recuerden que las viudas, por ejemplo, si usted lee Timoteo, va a encontrar que Pablo le dice a Timoteo que a las viudas que ya son desamparadas les colabore la congregación de Éfeso, donde Timoteo era el pastor. Sin embargo, él aconseja a las viudas jóvenes que trabajen o se casen para que críen hijos, atiendan a sus maridos, y también para que no se vea en cierta forma agravado lo de la distribución, para que esa distribución económica y material vaya más a las viudas mayores de 60 años, que obviamente ya no conseguían esposo por lo general. Entonces ese dinero iba o víveres iba para ellas, ¿no es cierto? Entonces era muy común el distribuir a las viudas. Ahora, el término viuda en la época bíblica no era como la viuda que hoy de pronto uno entiende en nuestro contexto histórico en el siglo XXI, ¿no? De hecho, en la época de Yeshua, una mujer viuda, aparte de que era alguien que el esposo moría, muchos hombres morían en las guerras, por ejemplo, otros morían de enfermedades. Sin embargo, una viuda no solamente era aquella mujer que perdió al marido porque murió. A veces una viuda en el contexto antiguo bíblico era una mujer que también era abandonada por su marido, que habían ciertos casos así donde los hombres abandonaban a sus esposas, a sus hijos, y se le consideraba una viuda, no necesariamente porque haya fallecido su esposo, o a veces, como habían las guerras, los soldados romanos o de cualquier otro pueblo, violaban a las chicas, las dejaban embarazadas y se iban,
Y lo que hoy sería en nuestro contexto histórico una madre soltera, en el mundo del siglo primero era una viuda. Ahí no había el término madre soltera como hoy nosotros lo tenemos el día de hoy. Entonces, era una viuda más. Entonces, en el mundo antiguo, una viuda, que quede claro, no era solamente la mujer que perdía al marido porque moría, no. Era una viuda porque a veces podía ser violada por un soldado, lo que hoy sería una madre soltera, o a veces era una mujer abandonada que solamente vivía en unión libre, como hoy lo llamaríamos, y era abandonada. Entonces no había un documento legal de un esposo, entonces se le consideraba una viuda, ¿no? Entonces, la congregación de Yeshua en Jerusalén, o de Jesús en Jerusalén, justamente comenzó a tener este problema, que comenzaron a pelearse los judíos de Jerusalén con los judíos griegos, ¿no es cierto? Porque se daba más prioridad a las viudas de Jerusalén que a las viudas de los judíos helenos, ¿no? Entonces el verso 2 del capítulo 6 del libro de los Hechos nos dice: en atención a esto, los 12 apóstoles, convocando a todos los discípulos, les dijeron: no es justo que nosotros descuidemos la predicación de la palabra de Dios por tener cuidado de las mesas. Miren qué interesante. Esto llegó a oídos de los apóstoles, ¿no es cierto? De los 12 apóstoles. Tiene que haber sido muy fuerte el problema que llegó a oído de los 12 apóstoles. Y ellos hacen una asamblea, ¿no es cierto? Una eclesía, que en griego significa llamados afuera, o una asamblea. Y van a tratar justamente este tema, ¿no? Entonces, estos varones de Dios llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, dicen: no es justo que nosotros descuidemos la predicación, que era lo más importante obviamente para ellos, porque ellos vivieron con Yeshua, lo palparon, como dice el apóstol Juan. El apóstol Juan llega a decir: nosotros hablamos lo que sabemos, palpamos al verbo de vida, lo dice en su evangelio. Comimos con él, conversamos con él, vimos sus milagros, vimos su muerte, su resurrección y su ascensión. Entonces, estos hombres llenos de la palabra de Dios dicen: no podemos dejar la predicación por dedicarnos a la repartición o al servicio de las mesas. Ahora, la palabra diácono, que es lo que va a aparecer acá, hay que entender que en la etimología de la palabra significa justamente el que sirve en las mesas, ¿no? Originalmente significaba eso, el que sirve en las mesas, pero también podía designar a un cantante en el mundo bíblico, un Hasán se dice en hebreo, alguien que dirigía los cánticos, las oraciones en las comunidades de Yeshua sobre todo, o tenía ciertos tipos de encargos dentro de la congregación. Parte, por ejemplo, también de la tarea que tenían que ellos hacer era justamente recoger estos diezmos, estas ofrendas para las viudas, los huérfanos, los necesitados, y tenían que repartirlos, guardarlos, repartirlos en equidad. También tenían que estar encargados de que los templos estén arreglados, de que no falte, por decirlo así, el pan, el vino, de que no falte lo necesario, cosa que el predicador, el pastor, el obispo vaya y se dedique exclusivamente al sermón y a la labor que tiene que hacer. Entonces, los apóstoles dicen: primero es la palabra de Dios para nosotros, y no vamos a descuidar eso por estar sirviendo en las mesas. Suena de pronto medio fuerte para aquellos que no hayan estudiado un poco la Biblia. No es que ellos están hablando de un modo despectivo de ninguna manera, o sea, sino que ese era el oficio parte de un diácono, el servir justamente en las mesas. El verso 3 dice: por tanto, hermanos, nombrad entre vosotros 7 sujetos de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de inteligencia, a los cuales encarguemos este ministerio. Entonces, miren, recuerden que aquí están en una asamblea donde los 12 apóstoles convocaron a los discípulos. Los apóstoles no es que estaban siempre en Jerusalén. Bueno, de hecho, el que siempre estaba ahí era Jacobo o Santiago, el hermano de Yeshua, porque él era el presidente de las congregaciones de Yeshua en Jerusalén y en todo el mundo en esa época, ¿no es cierto?
Entonces, saludos para Diego, para Bachita, para Fausto también que están escuchando, para Giovanni también. Entonces, miren, es interesante cómo se da esta asamblea y aquí aparece algo que de pronto se parece en algo a la democracia, digo yo, que es el poder del pueblo o elección, porque recuerden que en la Biblia Dios es teocrático, no es democrático. Dios siempre dice, si haces esto vivirás, si obedeces tendrás bendiciones, si desobedeces tendrás maldiciones. Entonces Dios no es democrático. La democracia nace en Grecia, Dios es teocrático, el gobierno de Dios con sus mandamientos y punto. Sin embargo, aquí vemos algo que se parece en cierta forma, digo yo, a la democracia, porque los apóstoles dicen, ustedes hermanos que asisten acá a la congregación, dice, conocen a todas las personas que asisten acá, saben cuál es su fama, si tienen buena fama, si tienen mala fama, si hacen buenas obras o malas obras. Hoy dirían muchos evangélicos si tiene o no testimonio, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ustedes que los conocen, ¿quién es mejor que ustedes que nombren de entre vosotros 7 varones de buena fama? Miren, ahora hay que entender que el número 7 en la Biblia es el número perfecto, o sea, en la gematría o el estudio de los números en Israel, cada letra va acompañada de un número. Por ejemplo, la Aleph, que es la primera letra del alefato o abecedario hebreo, tiene que ver con el número 1, ¿no es cierto? Entonces así cada letra tiene un número y eso es muy importante. Y el 9, por ejemplo, es el número de la Emed, el número de la verdad. El 6 es el número de la imperfección. El número 7 es el número de la perfección. El 6 porque Adán fue creado el 6º día. Dicen muchos que tiene que ver mucho con imperfección. Pero el 7 tiene que ver con perfección porque Hashem terminó su obra y en Shabbat el 7º día descansó, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, ¿por qué no ven ustedes 7 varones? 7, no 6, no 8, sino 7 varones de buena fama. Entonces, ¿qué es lo que ellos ponen primerito? Que sean 7 y segundo de buena fama. Es decir, tienen que todos hablar bien de ellos en cuanto a que aparte de predicar la palabra de Dios, viven la palabra de Dios. De hecho, hay un proverbio del sabio Salomón, dice que la buena fama es mejor que el buen perfume. Entonces, obviamente, tener buena fama es mucho mejor que oler bien o tener un buen perfume, pues por más caro que sea. ¿De qué sirve que una persona ande bien perfumada si tiene mala fama, no es cierto? Aún las trabajadoras sexuales se perfuman para hacer sus cosas, pero no necesariamente tienen buena fama. Entonces, hay que entender que la buena fama va a acompañar a estos 7 varones que Dios está escogiendo en la comunidad de Jerusalén. Dice, también llenos del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh, es decir, que tengan esa llenura que da el Espíritu Santo, que sean así para diferenciar entre las cosas de Dios, entre las cosas del mundo, entre las pasiones de la carne, entre las virtudes, entre los dones, porque las pasiones desequilibran el espíritu, pero las virtudes equilibran el espíritu, ¿no es cierto? Entonces aquí estos varones que van a ser nombrados tienen que ser llenos del Espíritu Santo y de inteligencia, es decir, deben ser personas inteligentes porque el servicio que van a realizar también necesita de ese tipo de personas que sepan lo que están haciendo, inteligentes, a los cuales encarguemos este ministerio. Entonces miren qué interesante la fuerza que le dan aquí los apóstoles, porque ellos van a encargar ese ministerio a estos 7 varones que la comunidad de Jerusalén lo iba a nombrar. Por eso yo decía algo parecido a la democracia en algo aquí, porque obviamente de pronto no es que hubo votaciones al estilo griego o como uno tiene la idea que hoy, por ejemplo, cuando hay asamblea se pone si hay candidato a un presidente de algún grupo, se pone los nombres, los papelitos y de ahí se saca. No así, porque eso es más griego, esa es nuestra cultura en Occidente, pero no en Israel. Era de otra forma, pero en cierta forma parecida a la democracia, donde ellos iban a decir, él tiene buen testimonio, él tiene buen testimonio, él tiene buen testimonio en ese contexto, ¿no es cierto?
Y en el 4 dice, y con esto podremos nosotros emplearnos enteramente en la oración y en la predicación de la palabra divina. Entonces, miren qué interesante. Al escoger a estos 7 varones que van a ser los primeros diáconos de Yeshua en su congregación o congregaciones, dicen los apóstoles, vamos a estar nosotros tranquilos, empleándonos primero en la oración, o sea, lo cual también nos da luz, ¿no? De que una persona cuando va a predicar, primero tiene que salir orando, cuando va a servir, tiene que salir orando, cuando sale de casa, tiene que salir orando porque siempre es bueno, la oración es como un encuentro entre Dios y el hombre, donde se calma la sed del hombre a través de la oración, y también Dios le va a dar guía, ¿no es cierto? Ahora, con esto, dice aquí la palabra de Dios que en el verso 5, pareció bien esta propuesta a toda la congregación, y así nombraron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, y a Timón, a Pármenas, y a Nicolás, prosélito antioqueño. Miren, esos nombres tan interesantes. Claro, estamos hablando del contexto del siglo I. De pronto hoy nadie le pusiera a su hijo Pármenas, ¿verdad? Pero era el nombre de un varón en ese tiempo. Entonces, miren quién encabeza justamente la lista de los diáconos que la congregación o la sinagoga de Jerusalén de Yeshua nombró. Primerito es a Esteban. Y aquí lo aclara que Esteban era un varón lleno de fe o de emuná, de fe, y lleno del Espíritu Santo. Es decir, este varón se caracterizaba, entre otras cosas, sobre todo porque tenía mucha emuná, que en hebreo es confianza en Dios, en guardar los mandamientos de Dios, porque si obedece a Dios y guarda los mandamientos de Dios, Dios va a hacer con él lo que Dios quiera hacer, porque está entregándole su vida a Dios, ¿no es cierto? Y también era lleno del Espíritu Santo. Entonces el primer varón, recuerden que también en el libro de los Hechos se menciona que él fue el primer mártir, aunque mucho se debate, les cuento en esto, ¿no? Sobre ese texto cuando apedrean a Esteban. Algunos comentaristas dicen que sí, efectivamente murió apedreado por hablar de Yeshua, pero otros comentaristas dicen que no murió apedreado, que posiblemente es una interpolación, porque ya Roma había prohibido a los judíos lo que es que puedan matar de acuerdo a la Torá. En el contexto bíblico, en la Torá, una de las muertes que se daba al que violaba la ley de Dios era por el apedreamiento, ¿no es cierto? Entonces era muy normal que cuando alguien cometía uno de los 36 pecados de muerte se le apedreaba, que menciona la Torá. Sin embargo, cuando llegan los romanos y conquistan lo que es el reino del sur, Jerusalén, y también de Benjamín, de Leví, ellos prohíben, sabemos por los datos históricos de Israel, por la historia de Roma, ellos prohíben que los judíos puedan ya matar bajo su ley a otra persona. De hecho, usted va a encontrar que cuando van a matar a Yeshua, no todos los judíos, un grupo de judíos, porque muchos judíos creían en Yeshua, pero las autoridades que tenían el poder no podían matarlo y van donde Poncio Pilatos, justamente porque ya ellos tenían esa ley que no podía un judío matar a otro judío, por más que viole la ley de la Torá o lo que ellos creen que haya violado en la Torá, de acuerdo a su interpretación. Entonces ahí es donde muchos dicen que es dudoso esa parte del texto, si Esteban murió o no murió apedreado, porque la ley romana ya no le permitía a un judío matar. Tenía que pedir permiso al gobernador. En este caso, en la época de Yeshua fue Poncio Pilatos, y él autorizó justamente que Yeshua fuera crucificado, ¿no? Entonces, libre de este punto polémico que les comparto como para que lo analicen, podemos ver que este Esteban era un varón muy conocido, muy respetado, y quien encabeza justamente la lista de los diáconos. Entonces, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Después viene Felipe, que usted lo va a encontrar también predicando después de algún tiempo por Samaria. Él es quien incluso por ahí bautiza a algunas personas.
Entonces hay que entender que ya esto en el orden que vamos acá es donde Dios va eligiendo a través de su pueblo a los diáconos Felipe, Prócoro, Nicanor, y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora, ¿cuál era un prosélito? Eso también es interesante, ¿no? Un prosélito en aquel tiempo era cuando un gentil, o un goyín, como se dice en hebreo, o un gentil que no tenía sangre judía, se convertía al Dios de Israel siguiendo los 18 pasos de Shammai, que era la ley en Israel para que alguien se nacionalice y se haga judío legalmente, como hoy cuando por ejemplo, un argentino se nacionaliza como ecuatoriano. De esto se ve mucho cuando llaman a la selección de fútbol para que jueguen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si alguien se nacionaliza como ecuatoriano, tiene que seguir lo que dice la ley ecuatoriana para ser un ecuatoriano. Entonces, de igual manera, un prosélito en el mundo bíblico en Israel era aquel que se convertía al Dios de Israel de acuerdo a las leyes de la halajá o ley civil que tenía Israel en ese tiempo, que en ese tiempo era la ley de Shammai, que eran 18 pasos, y aparte tenía que guardar la Torá, lo que significa guardar el Shabbat, guardar las 7 fiestas de Levítico 23, comer comida kosher, lo que está permitido en Levítico 11, no comer lo que no está permitido. Entonces, ese era un prosélito. Recuerden que cuando Yeshua debatía mucho con los discípulos de Shammai, les decía: fariseos hipócritas, ustedes recorren mar y tierra hasta encontrar y hacer de alguien un prosélito. Un prosélito, es decir, nacionalizarlo, convertirlo al judaísmo. Entonces, eso era la palabra, justamente convertirse en el mundo bíblico. Se refiere cuando alguien de otra nación se convertía al Dios de Israel. El día de hoy esa palabra es muy mal usada. A veces un católico se hace evangélico y dicen ya se convirtió. No tiene nada que ver, porque en realidad igual el católico o el evangélico son cristianos. O dice me hice testigo de Jehová, o me hice mormón, me convertí. Igual creen en Cristo, me explico. Entonces, convertirse en el tiempo bíblico era dejar todo el paganismo, sus religiones pasadas, sus creencias pasadas, y entregarse al Dios de Israel y a su Torá, siguiendo los pasos que manda, justamente porque Dios a Moisés le dijo: el gentil o el extranjero que quiera estar en Israel puede estarlo siempre y cuando guarde mi Torá. Eso usted lo puede ver en el libro, en la Torá, en el libro de Shemot o el libro de Éxodo. Cuando salen de Egipto, después de las 10 plagas, varios egipcios vieron el poder de Dios y quisieron salir con los israelitas, y Moisés le consultó a Hashem, a Dios, y Hashem le dice: claro, si ellos van a guardar mi Torá, pueden salir con ustedes. Y son parte ya del pueblo de Israel. Entonces, un prosélito es alguien que sigue todos los pasos y guarda la Torá, y prácticamente ya es un israelita o un judío, ¿no es cierto? Entonces vemos que justamente Nicolás era un prosélito interesante. Los otros eran judíos de sangre. Los 6 anteriores que acabo de leer eran judíos de sangre. Sin embargo, Nicolás era un gentil de Antioquía, pero convertido al judaísmo, porque se convirtió, se nacionalizó, o lo que es lo mismo en la Biblia, era un prosélito, ¿no es cierto? El verso 6 dice: les presentaron a los apóstoles, los cuales, haciendo oración, les impusieron las manos y los consagraron. Entonces, miren, aquí va a suceder algo interesante. La asamblea de Yeshua de Jerusalén presenta a los apóstoles, a los que ellos consideran son las personas idóneas para cumplir este servicio de repartir la comida, de ver que no falte nada a las viudas, a los huérfanos. Y con el tiempo se fue dando de que también el templo esté ordenado, que no falte el pan, que no falte el vino, que esté todo limpio, etcétera. Aunque eso a muchos diáconos de pronto el día de hoy no les gusta o no cumplen esa función, pero en realidad es parte de la función de un diácono. Lastimosamente hay pastores que caen en ese error de que ellos quieren hacerlo todo: tocar la guitarra, cantar, predicar, visitar, limpiar las sillas, trapear el piso,
Pero no es así. El diácono, parte de la función muy honrosa que Dios le da al diácono es justamente que el templo esté presentable y no falte nada. Entonces los apóstoles van a hacer una oración y les van a imponer las manos y les van a consagrar públicamente ante el auditorio de la congregación de Jerusalén. ¡Wow! Esto es maravilloso porque ya pueden imaginar toda la quejilá, la sinagoga, la congregación de Yeshua en Jerusalén, en una fiesta hermosa, por decirlo así, las familias reunidas y los 7 varones que Dios guió al pueblo a escoger. Y primero vemos a los apóstoles orando, pidiendo a Hashem que guía a estos varones en el servicio que iban a presentar, porque justamente ellos iban a ser los pioneros. De aquí en adelante, hasta cuando venga Yeshua, va a haber diáconos porque son necesarios y es una labor muy digna y muy premiada por Dios también. Entonces oraron y les impusieron las manos. Ahora, ¿por qué les consagran de esta manera? Porque siempre en el mundo bíblico es necesario, bueno, también lo es en la política, cuando un presidente ya es elegido. Por ejemplo, aquí en Ecuador, aunque cambiaron la fecha, normalmente era el 10 de agosto, una fecha muy importante, donde públicamente a través de los medios de comunicación al presidente le ponen la bandera presidencial, hablan las autoridades más importantes del país, etc. Entonces, obviamente en todo grupo militar, político, religioso es necesario un evento público cuando alguien es elegido arzobispo, obispo, reverendo, pastor, evangelista, misionero, maestro, diácono. Estos actos son necesarios porque son actos públicos, primero ante Dios como testigo con los ángeles y ante la congregación, ¿no es cierto? Por eso es que cuando se ordena un pastor, un reverendo, etcétera, normalmente muchas denominaciones incluso hacen concilios pastorales para tomarles un examen para ver si están aptos o no están aptos en cuanto al conocimiento, ¿no? Aunque el pastorado es más una relación entre Dios y el hombre, ¿no? O sea, la vocación es algo que no lo puede dar un seminario, una universidad, un instituto bíblico. Es alguien que Dios llama al pastorado, al evangelismo, a los misioneros. Es algo que Dios pone esa vocación. Entonces, un instituto bíblico, un seminario, lo único que hace es prepararles académicamente en los conocimientos y darles herramientas para que tengan unas bases bíblicas, históricas, etcétera, que sí son necesarias, ¿no es cierto? Pero en el caso de los diáconos, es el pueblo, por decirlo así, la congregación que ve a quienes les gusta servir en este tipo de puesto de diácono y dice, él o ella es importante para diácono. Entonces hay personas que les gusta el servicio, les gusta apoyar, les gusta ministrar en el templo, apoyar a los pastores, a los sacerdotes, a los rabinos, dependiendo de las religiones también. Entonces les gusta el servicio, lo cual es muy bueno, y justamente les impusieron las manos. Por ejemplo, cuando el Cohen Gadol, Aarón, él ordenaba a los levitas, no es que el levita entraba así porque sí, ya, aunque estaba escogido, a los 30 años, bueno, a los 25 años el levita ya comenzaba a practicar, pero a los 30 años que oficialmente entraba ya a servir en el Mishkan, en el tabernáculo y en el templo, era ordenado a los 30 años, y el Cohen Gadol de turno tenía que levantarlo, así dice la Torá, y mecerlo como cuando se lo mece al trigo, y tenía que mecerlo en todas las direcciones. Por eso es que un requisito para ser Cohen Gadol en la halajá judía es que tenía que ser alto y fuerte, y bonito, no feo tampoco, no. Bueno, son algunos requisitos de ahí, pero sobre todo que venga de la línea de Aarón para ser Cohen Gadol, ¿no? Entonces, en este caso es necesario, por ejemplo, cuando se ve las ordenaciones en la Iglesia Católica a sacerdocios, a diáconos, normalmente se tiran al piso los que van a ser ordenados, y ahí es donde el arzobispo les ordena, ¿no es cierto? Entonces es una forma que ellos tienen para ordenarle. El que va a ser ordenado tiene que lanzarse al piso. En otros grupos se ordenan bajo la jupá, en otros grupos se arrodillan y de ahí les imponen las manos. Entonces depende de la organización religiosa,
depende de sus culturas, costumbres, de sus tradiciones, de su manera de interpretar la Biblia también, cómo lo hacen públicamente, ¿no? Entonces, más que el acto en sí, lo importante aquí es que el llamado sea de Dios, el llamado sea de Dios y que la persona esté segura de que va a servir a Dios y a la congregación bien en lo que se le está ordenando, ¿no es cierto? Entonces les impusieron las manos, les consagraron, y el verso 7 dice: entre tanto la palabra de Dios iba fructificando y multiplicándose sobremanera el número de los discípulos en Jerusalén, y sujetábanse también a la fe muchos de los sacerdotes, dice acá en el libro de los Hechos capítulo 6 verso 7. Entonces miren, ya podemos ver que aquí se da la primera ordenación que se les da hacia los diáconos, y justamente la palabra de Dios siguió creciendo. Ya la congregación de Jerusalén comenzó a estar más firme, porque ya los apóstoles no estaban preocupados por ese tipo de cosas, como quién iba a servir, a repartir lo que es a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, el dinero, la comida. Entonces ellos se dedicaron, y la palabra de Dios iba fructificando y se iba multiplicando en gran manera, dice, a tal punto que los discípulos en Jerusalén crecieron bastante, lo que quiere decir que eran judíos y de la tribu de Benjamín, y aún de la tribu de Leví. Dice aquí que algunos sacerdotes creyeron en Yeshua como el Mesías y se congregaban. Entonces aquí ustedes pueden notar algo interesante. No aparecen por ahora mujeres diaconisas, ¿no es cierto? Aunque muchos dicen diáconas, en realidad lo correcto es decir diaconisa, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que con el tiempo copiaron las congregaciones de Yeshua de otros pueblos, se enteraron que ya habían diáconos, les encantó y comenzaron a elegir diáconos también en las diferentes congregaciones, pero también van a aparecer con el tiempo diaconisas, ¿no es cierto? Es decir, mujeres que van a servir en el diaconado. Y justamente les quiero compartir lo que dice la primera epístola de San Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? Dice lo siguiente en el capítulo 3, verso 8. De la misma manera, dice, ¿no? Los diáconos sean honestos y moderados. En el antiguo dice morigerados, en el español ladino antiguo, no dobles en sus palabras, no bebedores de mucho vino, no aplicados a torpe ganancias. Entonces miren, por ejemplo, aquí cuando Pablo le escribe a Timoteo, ya habían pasado algunos años de que se eligió los 7 primeros diáconos en Jerusalén, le dice lo mismo, que así como él va a ordenar obispos, pastores para la obra, también busque hombres y mujeres que sirvan en el diaconado, ¿no es cierto? En el diaconado. Y aquí va a poner ciertos requisitos el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo era un hombre tan erudito y trataba mucho con gentiles también, y aún con las 12 tribus que estaban en la dispersión, que ya se habían mezclado con el paganismo, y él en sus prédicas, en sus órdenes que va a dar a las comunidades, va a usar mucho lo que se llama en el hebreo la halajá. ¿Qué es la halajá? Mucha interpretación rabínica, mucha según la necesidad, según el contexto, porque cada pueblo es diferente. Una cosa era estar en Jerusalén, donde todo el mundo conocía la Torá, guardaba Shabbat, comía kosher, celebraba las fiestas, ahí no había problema. Pero otra cosa era estar en un pueblo muy lejano de Europa o del Asia o Turquía, lo que es el Asia Menor o Anatolia, en el mundo antiguo, donde ni siquiera tenían idea de Dios, o llegar a Atenas, como él hizo al Partenón, y predicar, cuando ahí todo el mundo estudiaba a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a los epicúreos, hablaban de democracia, hablaban de los Juegos Olímpicos, y comenzarles a hablarles del Dios de Israel, era bien complicado, era un auditorio muy diferente, muy diferente. Entonces Pablo va a utilizar mucha halajá. Por ejemplo, cuando se ve a Yeshua y a Salomón en sus predicaciones usan mucho Agadá, que es una forma en Israel hebrea.
pero Pablo va a utilizar mucha alajá, ¿no es cierto? Mucha alajá. Y entonces él va a decir cosas como las que dice, ¿no? Miren, los diáconos que ustedes van a elegir, obviamente tienen que ser honestos, porque el diácono tiene que tener hoy dirían buen testimonio, ¿no es cierto? Sean honestos, moderados, es decir, que deben tener un buen comportamiento, aunque puede haber personas violentas, poder dominarse, tener dominio propio, moderarse en la comida, moderarse en el vino, moderarse en la forma de vestir, en muchas cosas de acuerdo a la época y de acuerdo a la cultura, ¿no es cierto? Moderados, no dobles en sus palabras, es decir, el diácono debe ser una persona que no tenga doble discurso, o sea, como dijo Yeshua, tú sí sea sí, tú no sea no. Entonces, porque Yeshua dice, lo demás del mal proviene, entonces tú sí sea sí o tú no sea no, ¿no es cierto? Entonces, el diácono tiene que ser alguien que diga sí o diga no y tiene que cumplir su palabra, no de doble palabra, no de doble promesa, ¿no es cierto? No de doble actuar. No bebedores de mucho vino. Ahora, esto es algo interesante, no lo quiero dejar pasar, porque muchos dirían, pero ¿cómo es posible no bebedores de mucho vino? O sea, que tomaban vino. Pues sí, tomaban vino. Recuerden que en el contexto de Israel, tomar vino en las comidas es muy normal. Tomar vinos en las fiestas es muy normal. En las bodas judías, que duran 7 días, tomar vino es muy normal. ¿Me explico? Entonces, por eso es que Pablo aquí va a decir el diácono, si va a tomar vino, que tome solo lo necesario por salud o por un brindis, yo qué sé, pero no alguien que se deje llevar del vino. Por eso dice, no bebedores de mucho vino. Muchos traductores de la Biblia han querido sacar esta palabra mucho porque como que les choca pensar que, ¿por qué Pablo no dice no bebedores de vino y punto? ¿Por qué dice no bebedores de mucho vino? Quiere decir que el diácono podía beber vino, porque en Israel el vino es parte de la bendición de Dios, como el aceite, como el trigo, como la miel, como la leche de cabras, la miel de dáctiles, como el tener hijos. Una mujer que no tenga hijos en Israel no es bien vista. Una familia que no tenga vino, que no tenga aceite, que no tenga leche de cabras, miel de dáctiles, no es bien vista en el contexto bíblico. Entonces, no dados al mucho vino, incluso a Timoteo le llega a aconsejar Pablo, a causa de tus múltiples enfermedades estomacales, toma vino. No le dice emborráchate, no, cuidado. Le dice toma vino porque justamente en Éfeso, donde estaba Timoteo, sabemos por la historia que había mucho cloro en el agua y eso parece que al joven Timoteo, que era delicado, le afectaba el estómago. Entonces Pablo le dice toma vino en vez de agua. Y justamente aquí viene a decir a los diáconos, tomen vino, pero no mucho vino, solo el necesario, ¿no? También dice, no aplicados a torpe ganancia o granjería, dice el texto antiguo que tengo acá, dicen, no aplicados a torpe granjería, hoy día en las versiones torpes ganancias, porque en ese tiempo obviamente se llenaban los graneros, ¿no es cierto? Entonces obviamente debe ser honesto el diácono. Dice también en el verso 9 que traten el ministerio de la emuná o de la fe con limpia conciencia. Entonces, es un ministro de Dios también el diácono. Entonces, en su ministerio, su emuná, su fe, tiene que ser limpia, tiene que ser con limpia conciencia. Hay un dicho que dice que el que nada debe, nada teme, y su conciencia está tranquilo y duerme tranquilo, ¿no es cierto? Su conciencia está tranquila, ¿no? Entonces, este diácono tiene que tener una limpia conciencia, que no le acuse la conciencia. En el verso 10 de primera de Timoteo 3:10 dice, y por tanto sean estos diáconos probados y así entren en el ministerio no siendo tachados de ningún delito. Qué fuerte esta parte de ningún delito. Entonces, no quiere decir que sean perfectos, hombres o mujeres perfectas, porque como dijo Descartes, el filósofo, él dice, pienso, luego existo, y voy a dudar de todo menos de mí, porque si yo no existiera no pudiera pensar, pero voy a dudar de todo aún de Dios,
y después llega a decir Descartes, o Descartes como le conocen los filósofos, llega a decir Dios tiene que existir porque si no, yo no tuviera el pensamiento de que Él existe, y solo un ser perfecto puede poner en alguien como yo imperfecto un pensamiento de que Él existe. Entonces para mí Dios sí existe, dice Descartes, ¿no? Entonces obviamente aquí está justamente hablando de esto, ¿no? Que aunque no van a ser perfectos, como dice Descartes, yo soy imperfecto, pero sí tienen que tener ciertos parámetros, cierto dominio propio, y por tanto sean estos probados un buen tiempo. En ese tiempo era muy común. Probados quiere decir no tanto en tomar exámenes, como hoy dirían muchos, no, sino que antes de la asamblea o las reuniones que tenían para elegir diáconos, se fijaban en la vida de ellos, en las obras, en las buenas acciones, en el testimonio, y así entraban en el ministerio no siendo tachados de ningún delito. Ahora, hay que entender que aquí no se refiere a que no hayan pecado, porque todo el mundo falla de una u otra manera, ¿no es cierto? Mientras tengamos vida en el cuerpo, como dice San Pablo, o el rabino Saulo de Tarso, que es el mismo, va a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Si Saulo de Tarso lo dijo, es porque algo hacía que le molestaba, obviamente. Entonces, quiere decir que no tengan ningún delito, quiere decir que no hayan asesinado, que no hayan ofendido a los padres, que no hayan, digo ustedes, asaltado, robado. Me explico, a ese tipo de cosas se refiere, ¿no? Entonces, que no hayan tenido ningún delito, y también los delitos que Dios prohíbe, por ejemplo, como comer sangre y otro tipo de 36 pecados que son terribles en la Torá. Entonces, si no han cometido ningún delito en ese sentido, no quiere decir que sean perfectos, dice, pueden ser elegidos. Y aquí viene algo interesante. En el verso 11 aparecen las mujeres. Las mujeres, recuerden que los 7 primeros diáconos eran solo varones. Sin embargo, acá Pablo dice, con la autoridad de un rabino. En el mundo bíblico, un rabino podía decretar ciertas cosas si las consideraba necesaria. Es más, la palabra más yo os digo que dice Yeshua, no es que está anulando la Torá, sino que un rabino en la época bíblica podía decir, aunque la Torá dice esto, más yo os digo, por esta situación específica vamos a hacer esto, en algún mandamiento positivo, no negativo. ¿Me explico? Entonces, Pablo, como un rabino que es, con la autoridad que tiene en estas congregaciones, va a elegir mujeres también. Dice, también las mujeres pueden ser diáconas, igualmente han de ser honestas. Miren, qué interesante, y aparecen ya en Timoteo las primeras mujeres diáconas, donde dice que estas mujeres deben ser honestas y vergonzosas, es decir, que sean recatadas, no mujeres que sean ligeras en el vestir, ligeras en el maquillaje, ligeras en sus palabras, ligeras en sus acciones, sino que esas mujeres, como van a ser ejemplo, tienen que ser vergonzosas. ¿Me explico? Vergonzosas, es decir, recatadas, tienen que practicar la ley del recato. Dice, no chismosas o calumniadoras. Ahora es fuerte lo que dice el rabino Saulo de Tarso en esta parte, ¿no? Porque en el caso de los diáconos hombres no les dicen no sean chismosos, pero es extraño cómo en el caso de las mujeres sí pone esta prioridad entre los requisitos para las diáconas, de no chismosas o calumniadoras. Le comento que la palabra diablo en griego significa calumniador, pero no tiene nada de malo en el sentido que una mujer pueda ser diabla. ¿Me explico? Aclaro para no meterme en problemas. Sino que es muy normal que la mujer tienda a hablar un poco más que el hombre, es parte de su naturaleza. De hecho, los psicólogos dicen que el hombre en el día puede hablar 10,000 palabras, la mujer 30,000 palabras, ¿no es cierto? Shalom para la pastora Gladys Manosalvas también, que está escuchando. Entonces, miren, una mujer, según los psicólogos, habla 30,000 palabras y el hombre habla 10,000 palabras. Entonces, el hombre habla menos, entonces la mujer habla más. Es su naturaleza, como Dios le creó.
Entonces la mujer quiere saber todo, quiere saber cómo le fue al hombre en el trabajo, con qué amigos conversó, qué comió, qué vio. Y peor si la mujer vive sola en la casa, no tiene con quién hablar. Cuando llegue el marido, va a sacar las 30.000 palabras y eso al hombre le puede desesperar, ¿no? Entonces es su naturaleza. Sin embargo, Pablo aquí va a decir que la que va a ser diácona debe ser un poco aplicando, ¿no? Pronta para oír, pero tarda, o es decir, para hablar, que hable poco porque a veces las palabras nos meten en problemas. Entonces, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Miren la palabra sobrias, qué interesante. Es decir, una mujer que sepa lo que hace, lo que agrada a Hashem, fieles en todo. Les cuento algo. En la época bíblica, una alajá, o yo siempre lo pongo como una ley civil para que me comprendan, por ejemplo, era prohibido que una mujer casada hable con otro hombre más que lo necesario. Entonces, por ejemplo, hay datos históricos como cuando un rabino llegó a un pueblo de Israel y buscaba un pueblo y hubo una y no sabía qué camino tomar, le encontró una mujer y le dijo: hey mujer, dime por dónde voy a este pueblo. Y la mujer le dijo: tienes que ir por acá. Y dice que el rabino siguió hablando, quería entablar conversación, y ahí es donde la mujer, muy recatada, le dijo: oh rabino, ¿no te han enseñado que en la ley de Israel está prohibido hablar con una mujer casada más que lo necesario? Y dice que el rabino se avergonzó, agachó la cabeza y se fue, ¿no es cierto? Eso es un dato muy real, ¿no? Entonces una mujer sobria, de las palabras necesarias y fieles en todo, es decir, que tiene que servir primero a Hashem, primero a Dios, obviamente a Yeshua, el Mesías, y obviamente de ahí está su esposo, sus hijos, su familia, la congregación, la sociedad, etcétera, el trabajo, todo eso, ¿no es cierto? Entonces deben ser fieles obviamente en las cosas de Dios, ¿no? Porque siempre lo de Dios va a ser para bien, nunca para mal. Entonces ya vemos aquí que aparecen las primeras diáconas o las que van a servir. De hecho, les comento, en la historia hay un dato interesante, que en esta década los soldados de Israel, justamente en un campamento de ellos, por casualidad, un soldado encontró un escrito medio raro en el cuarto donde él estaba, se puso a limpiar, a excavar, y resulta que ahí había sido una sinagoga de Yeshua, de creyentes en Yeshua del siglo III, y ahí en esa inscripción en el piso están el nombre de 2 diaconisas, les cuento. Y ahí dice textualmente que agradecían a estas 2 mujeres, están los nombres que no recuerdo, y dice que ellas eran diáconas y que donaron las mesas, o sea, ¿cuáles mesas?, diría alguien, ¿no? En ese tiempo no es que había púlpito, no es que había los templos elegantes como ya hay. La Torá o la palabra de Dios o los escritos de Yeshua, de Pablo, se ponían sobre las mesas. Entonces el maestro se sentaba y desde una mesa donde estaba la Torá o la palabra de Dios instruía, no había púlpito, esos inventos vienen mucho después. Entonces justamente estas mujeres que eran diáconas obsequiaron las mesas para esa congregación de Yeshua, y eso es un dato arqueológico interesante, ¿verdad? Entonces podemos ver que ya las mujeres comenzaron a servir mucho en la obra de Dios, y dice en el verso 12: los diáconos sean esposos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus familias, ¿no? Entonces el diácono, el que sirve, tiene que ser obviamente un buen esposo, obviamente tener una sola mujer, que debe gobernar bien a sus hijos y a su familia. Claro, es un requisito importante, porque es nefasto pensar en un diácono que de pronto pelee con su esposa, que pelee con sus hijos, que lleve una vida terrible y en la congregación lleve otra vida. Entonces no tiene sentido. Entonces obviamente tiene que gobernar bien a su familia. El 13 dice: pues los que se ejercitan bien su ministerio se granjearán un ascenso honorífico y mucha confianza para enseñar la fe de Yeshua. Eso dice el texto bíblico, es decir,
esto no es cuento, es verdad. Dice en el verso 13 de 1 Timoteo 3, dice pues los hombres y las mujeres que hagan bien este cargo de diácono, este ministerio, se van a ganar un ascenso de honor en la obra de Dios y también mucha confianza para enseñar de la emuná o de la fe o de la pistis de Yeshua o de Jesucristo, ¿no? Entonces ya vemos que en Hechos capítulo 6 aparecen los primeros 7 diáconos varones. Después vemos que en Primera de Timoteo, que estaba en Éfeso, también aparecen los diáconos, pero esta vez ya Pablo ve la necesidad de que hayan también diáconas. ¿Por qué? Porque las mujeres, obviamente hay temas que el pastor o que el obispo o el rabino o el maestro, el moré, no puede tratar con las mujeres. Entonces se necesitan las congregaciones diaconisas que traten ciertos temas que exclusivamente son temas de mujeres. Y por Tito, que es otro hijo en la fe del rabino Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, él de igual manera va a recibir una carta personal que le envía justamente su maestro Saulo de Tarso, y de igual manera aquí va a hablar, aparte del oficio pastoral, también va a hablar de los diáconos, de las diaconisas. Entonces es bien interesante, como ya podemos ver, que este oficio es bien importante en las congregaciones, ¿no es cierto? En el caso de las mujeres dice, como los ancianos sean sobrios, honestos, prudentes, constantes, puros en la fe, en la caridad, en la paciencia. Asimismo dice, ¿no?, que las ancianas, anciana en griego es presbítero o presbíteras en este caso, ¿no? Entonces, a veces depende de la hermenéutica o de la congregación. Por ejemplo, en ciertas iglesias católicas, ortodoxas, etcétera, está el diácono, el sacerdote, de ahí está el presbítero, de ahí está el diácono, ¿no es cierto? Pero aquí me parece interesante lo que dice Pablo a Tito. Le dice que obviamente la presbítera, dice en el griego original, se traduce como la anciana, sea sobria, honesta, prudente, constante y pura en la fe, en la caridad y en la paciencia. Entonces, eso es muy interesante porque la anciana tiene que tener un porte ajustado y modesto, no calumniadoras, no amigas de mucho vino, que den buenas instrucciones. Entonces, si hacemos un exégesis de este verso 3 del capítulo 2 de Tito, miren lo que dicen, ¿no? Que las presbíteras, en griego es presbítera, traducido es anciana, pero es como un presbítero. Cuando se dice un presbítero es un anciano. Aquí ya vemos que aparece una presbítera, aunque a muchos no les va a gustar esto, pero vemos que es una presbítera, alguien que incluso ya es superior a un diácono en ciertas congregaciones, o lo que hoy sería un pastor, una pastora, ¿no es cierto? Entonces dice que esta presbítera o anciana en la traducción deben tener un porte ajustado, es decir, en lo correcto y modestio. ¿Por qué? Porque la mujer obviamente tiene que ser modesta, porque la mujer tiene más poder que el hombre, obviamente tiene más poder que el hombre. De hecho, en el mundo antiguo, por ejemplo, nunca se permitía que un hombre camine tras de la mujer. La mujer tenía que caminar adelante del hombre, ¿me explico? Atrás del hombre. ¿Por qué? Porque hay un dicho incluso antiguo que dice que es preferible caminar tras de un león que tras de una mujer. ¿Pero por qué? No porque sean malas, sino porque por naturaleza el hombre tiende a desviar sus pensamientos si camina atrás de una mujer. Entonces Pablo les vuelve a aconsejar y dicen que tienen que ser aún en su forma de vestir ajustadas, modestas, no calumniadoras, tener la ley del recato, que era una ley que en Israel ya había en ese tiempo, como no hablar más de lo necesario con otro hombre, por ejemplo, y de igual manera no amigas del mucho vino, porque en ese tiempo el vino era muy normal. También que den buenas instrucciones, ¿no? Buenas instrucciones. Esto es interesante también, ¿no?
¿Por qué dice Pablo a Timoteo que dé buenas instrucciones? O sea, aquí está hablando ya de enseñanza. Recuerden que la palabra Torah en hebreo significa instrucción. Instrucción, no necesariamente nomos o la ley griega como se traduce, sino instrucción, Torah. Entonces, dice que esta mujer presbítera o anciana, como traducen, también debe dar buenas instrucciones. Aunque este es un tema muy polémico porque hay muchos que se oponen a que una mujer enseñe, otros están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Sin embargo, en la historia podemos ver ciertos casos, por ejemplo, de la esposa de un rabino en el siglo III que daba cualquier cantidad de sermones al mes y autorizado por el mismo rabino que era su esposo, porque recuerden esta halajá judía, un rabino en su congregación puede tomar decisiones si es que las considera necesario, aunque una mujer enseñe o predique. Pero obviamente si vamos a hablar de la sola fe, la sola gracia, la sola escritura, el estilo protestante, ahí va a ser otra lectura totalmente opuesta que ellos van a tener, sobre todo en líneas como el calvinismo, el presbiterianismo, en ciertos grupos bautistas también, que no permiten que la mujer enseñe. Hay grupos bautistas que sí permiten que las mujeres sean pastoras, que sí enseñen. Y acá vemos que el rabino Saulo de Tarso le dice, entre las características de la presbítera de la mujer, que den buenas instrucciones, obviamente basadas en la palabra de Dios, enseñando la prudencia a las jóvenes. Obviamente la prudencia tiene que ver con el mundo de las virtudes, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay virtudes teologales como la fe, la esperanza y el amor. Hay virtudes que se adquieren, que son difíciles, como la paciencia. Por ejemplo, yo soy impaciente, pero me cuesta ser paciente. Es una virtud que se adquiere, la paciencia. La prudencia también es una virtud que se adquiere, mucho más en el caso de las mujeres. Según el rabino Saulo de Tarso, deben ser prudentes y enseñar prudencia a las jóvenes, justamente porque las jóvenes están en una edad donde las pasiones, las emociones, pueden también ser engañadas, etcétera. Entonces deben saber cómo guiarlas y que amen a sus maridos y a cuidar bien de sus hijos. Entonces esas presbíteras tenían que enseñar prudencia a las jóvenes, a que amen a sus maridos y a que cuiden de sus hijos. Ahora, claro, hay que aclarar algo. En el mundo bíblico no es como en el mundo de hoy. Por ejemplo, en el mundo bíblico era muy normal que si usted se encontraba con una mujer de 22 años, era muy normal preguntarle cómo se llaman tus hijos. Si se encontraba con una mujer de 40 años, era muy normal preguntarle cómo se llaman tus nietos. El día de hoy, a veces a una mujer que tiene 50 años, lo digo con respeto, si se le encuentra le puede decir, ¿ya encontraste novio o te casaste? ¿Ya tanto tiempo que estás orando? Porque en la democracia es así, pero en la Biblia, en el mundo bíblico, como no podía haber solteros ni solteras, era muy normal que una mujer ya a los 20 años, 18 años, esté casada y tenga a sus hijos, tenga a su esposo. Entonces, por eso es que Pablo dice que esas presbíteras tienen que instruir bien a las mujeres jóvenes de cómo deben amar a sus maridos y a cuidar bien de sus hijos, a que sean prudentes, castas, sobrias. Bueno, castas tiene que ver con la intimidad sexual, ¿no? O sea, ustedes comprenden bien eso. Sobrias, obviamente no andar con vino, ni en borracheras, ni en fiestas. Cuidadosas de la casa, claro, tenía que ser un buen ejemplo, cuidar primero su casa, si no, ¿de qué va a hablar? Apacibles, es decir, calmadas, tranquilas, no violentas. Recuerden que lo más parecido a un demonio es el hombre violento o la mujer violenta. En este caso tiene que ser apacible, sujetas a sus maridos, lo cual de pronto es duro en ciertos casos, porque hay hombres que sí aman a sus mujeres, pero hay hombres que son malos, perversos, violentos. Debe ser muy complicado ahí, sujetas a sus maridos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Miren, claro, porque el de afuera va a decir, ¿cómo es que habla ella de Dios? Pero en su casa es un relajo, o sea, no tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces, tiene que hablar bien la gente de ella, de las presbíteras, en este caso que menciona acá,
Que hablen bien, porque ellas van a ser siervas de Dios y que nadie hable mal del Evangelio, ¿no es cierto? Exhorta del mismo modo a los jóvenes a que sean sobrios y bueno, ahí comienza a hablar ya de lo que es los jóvenes, todo eso. Entonces, este estudio del día de hoy yo lo he querido dedicar justamente a un área muy importante en la congregación de Yeshua, que son el diaconado, que es tanto de hombres y mujeres, según la misma palabra de Dios, como lo acabo de demostrar. Ahora, el diácono significa el que sirve, ¿no? Pero puede servir en muchas áreas. O sea, un Hasán, en cierta forma, es un diácono, por decirlo así, el que canta, el que dirige los rezos. El diácono también tiene que tener listo el pan, el vino, si va a haber una fiesta, tiene que ver que la comida esté todo preparado. Algo que de pronto muchos diáconos también deben aprender es que los templos, también la limpieza del templo, el orden del templo, las sillas en su lugar, todo en su lugar, los equipos, que en la cocina esté lo necesario, en las oficinas, también es parte del diaconado. Eso lo menciona la misma escritura y lo menciona la historia. Por eso es que los apóstoles dicen: nosotros no podemos dejar la predicación de la palabra de Dios por dedicarnos a este servicio, aunque es bueno. Sin embargo, lo que Yeshua nos dio es la predicación, y ahí sí aparecen los diáconos, ¿no es cierto? Entonces, el diaconado es muy importante, tanto en hombres como mujeres, y lo acabamos de ver en el libro de los Hechos, en el libro de Timoteo y en el libro de Tito. Sin embargo, vamos a encontrar diáconos también en la congregación de Yeshua en Roma y en otros lugares. Incluso la primera vez que el apóstol Pablo llega a Europa, se encuentra con una mujer que vendía telas de púrpura, ¿no es cierto?, que llegó a ser diácona y una presbítera. ¿Por qué? Porque cuando ella se convierte a Yeshua, esta mujer que era vendedora de púrpuras, que era una tela muy cara en ese tiempo, le invita a su casa después de convertirse con su familia, y le rogaron a Pablo y a su compañero, si no estoy mal, Bernabé, que se queden unos días. Se quedaron, y cuando Pablo y Bernabé se fueron, ella quedó a cargo de la congregación. Eso lo menciona el mismo libro de los Hechos. Entonces ella fue una especie de presbítera o una presbítera diácona que instruía también con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces está a través prácticamente del Nuevo Testamento. Hay bastante apologética o defensa en favor del ministerio de la mujer en los textos bíblicos que acabamos de leer. Así que eso es, mis amados amigos, amigas, hermanos y hermanas, familia. Espero que les haya gustado este estudio del día de hoy sobre los diaconados, y si el Eterno lo permite, nos volveremos a ver pronto en otro estudio. Shalom, bendiciones.